Hola, ¿qué tal? Soy José Lancha Jacob y voy a tener una conversación con Julio Jiménez Martínez. Él es doctor en Derecho, catedrático de la Universidad La Salle y miembro del Colegio Nacional de Abogados para analizar el tema de Emilio Lozoya Austin. Usted lo ubica muy bien, es el exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien está pues bajo proceso judicial en México, aunque las formas pues no les gustan a todos, y ha señalado que detrás de las acciones que llevó a cabo en Petróleos Mexicanos hubo sugerencias o instrucciones por parte de quienes eran sus jefes, en este caso el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso. Vamos a la conversación con el experto jurídico, quien nos va a ir comentando qué puede suceder en las próximas semanas. Vamos a la conversación. Bien, pues, Julio, agradeciéndote esta oportunidad para conversar sobre temas de interés a nivel nacional, en los que obviamente tu opinión es importante, pues porque eres un experto en temas jurídicos. Y obviamente el asunto que está en todos los medios, no solamente en el país, sino fuera, es el caso de Emilio Lozoya Austin, el director de Petróleos Mexicanos, que fue primero detenido en España con fines de extradición, luego él se había resistido a este procedimiento y luego tras una negociación con el gobierno de México, pues decide que sí viene a México, pero enfrentar la justicia pues con un arreglo con la Fiscalía General de la República. Hay muchas críticas, Julio, en ese sentido, porque dicen que entonces la ley no es igual para todos, pero también él tiene derecho a sujetarse a esta figura. ¿Cuál es tu opinión? Mira, hay que ser muy claros. Emilio Lozoya es un personaje que yo no sé si cayó como anillo al dedo. A él sí le cayó como anillo al dedo a la Cuarta Transformación, porque se ha convertido en una cortina de humo, en un distractor maravilloso, incluso a un desafío para el Estado de Derecho mexicano. Las versiones, las filtraciones, incluso las especulaciones de varios colegas y especialistas que afirmaban, obviamente, que era realmente la consecuencia de un trabajo de inteligencia, de investigación y de un combate frontal a la corrupción y a todos aquellos vinculados con actos de corrupción que obviamente en la pasada administración, pues hay elementos para señalar evidentemente algunas conductas posiblemente constitutivas de delito. Te quiero comentar que el caso de Emilio Lozoya ha roto todos los paradigmas, ha roto todas yo diría, los cálculos o las estrategias que muchos abogados habían planteado, incluso tu servidor, pues habíamos hecho el señalamiento de que, bueno, así como llegar al extraditado, como lo establece la ley, tendría que ser puesto de manera inmediata ante la autoridad jurisdiccional, este juez federal, y él resolver las medidas cautelares, pero ya a su disposición. Aquí la Fiscalía General de la República jugó pues mucho de hecho a una estrategia de engaño a la opinión pública, poca transparencia, poca ortodoxia jurídica, y bueno, ahora resulta que con una anemia o con un malestar gastrointestinal, pues cualquier delincuente, incluso de cuello blanco, además, aclaro, prófugo, pues llega extraditado y lo primero que hacen es, pues no ponerlo a disposición de una autoridad para que sea canalizado a servicios médicos bajo la responsabilidad, resguardo y cuidado de las autoridades federales, jurisdiccionales, aclaro. Aquí no, obviamente ya había el acuerdo previo, ya había el compromiso con la Fiscalía General de esta figura del testigo colaborador, de este testigo que iba a tener que aportar información contundente, como lo bien lo establece el 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de, bueno, esta participación de información que tendría que ser determinante, que tendría que ser fidedigna, que tendría que ser contundente para que la Fiscalía pueda integrar carpetas de investigación, pueda hacer las detenciones correspondientes con las órdenes que emitan las autoridades jurisdiccionales federales y esto llegue realmente a la atención, combate y yo diría prevención de todos los actos de corrupción pues que están hoy siendo objeto de una carpeta de investigación y ya incluso de un expediente que ya es obra en poder de este juez federal que obviamente en la primera audiencia, después de 2 semanas de incertidumbre, pues obviamente tenemos que en la primera audiencia el señor niega todo, es más, se declara pues forzado, obligado, amenazado, instrumentado, y bueno, después dice que no, pues que él va a aportar información y que él va a colaborar con las autoridades. Nos parece a los mexicanos, y olvidémonos los abogados y los profesionistas, la opinión pública creo que una atención preferencial, una violación pues obviamente de las formalidades que todo abogado debería entender y comprender esta atención de tenerlo pues obviamente en un hospital privado y después una medida
cautelar. Yo te quisiera comentar, José, si me lo permites. La señora Rosario Robles está hoy bajo una condición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada. En ambos casos, los delitos que cometieron Emilio Lozoya y Elbester Gordillo no eran delitos graves. Podría haber valorado el juez federal, las condiciones de riesgo, las condiciones de posible fuga. Incluso te quiero decir que la señora Rosario Robles no se fue de fuga, ella se presentó voluntariamente ante la autoridad cuando fue requerida. La señora Rosario Robles, a lo mejor por un error de estrategia de sus abogados, por no haber solicitado, no haber apelado este acuerdo y no haber solicitado la audiencia de revisión de medidas cautelares, hoy es más bien una presa política, es nuestra percepción. Y qué casualidad que al señor Emilio Lozoya, que sí era prófugo de la justicia, que sí obviamente había condiciones de riesgo para que se pueda sustraer del cumplimiento de su obligación, pues le dan pues una medida cautelar, yo diría, bastante tibia, bastante cómoda. Es una burla a la opinión pública, pero le ponen su brazalete, que es legal que le puedan conceder esta posibilidad de solo ir a firmar una vez a la semana. Y bueno, ya vimos hoy que el señor sigue imponiendo su seguridad, sus intereses personales, y lo hace firmando de manera electrónica, vía correo electrónico, y con el brazalete electrónico que trae en el tobillo, pues el señor está tranquilo, feliz de la vida, disfrutando de sus millones y disfrutando de las comodidades que da hoy la Fiscalía General, que aclaro, era facultad de la Fiscalía General en un término de 15 días resolver la situación, si era realmente considerado o si realmente iba a ser calificada su participación o la información que fuera aportada a la Fiscalía como testigo colaborador. Y ahí, bueno, obviamente sí gozaba de los beneficios de esta figura, incluso te puedo decir que además de la suspensión de los términos, obviamente podría gozar incluso de la libertad, José. En términos jurídicos, el hecho de que Emilio Lozoya se haya ofrecido a aportar información, haya sido mediante un acuerdo previo o no, pero el hecho de que él esté ofreciendo información adicional para llevar la investigación a otro ámbito, le otorgó estas ventajas de las que está gozando y que mismo refieres, a diferencia de Rosario Robles, que pues no ha ofrecido información adicional y que además pues niega haber participado en actos irregulares. Hay una diferencia. Emilio Lozoya sí advierte que fue presionado, que hay otros responsables que fueron los que orquestaron todo y que él solamente fue el instrumento. ¿Este es un criterio jurídico que se le está aplicando o estoy mal yo y en todo caso es un arreglo político? Mira, te quiero decir que Emilio Lozoya eh, se acoge al beneficio de los 56 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los delitos que él cometió no son graves, se supone que va a aportar información o ya la aportó con videos, con estas horas en video grabaciones, que bueno, desde mi personal opinión te quiero decir que el señor no estaba acusado por delincuencia organizada, ¿eh? Esta figura del testigo colaborador opera cuando se habla del delito de delincuencia organizada. El señor estaba acusado por lavado de dinero, por cohecho, por asociación delictiva, pero no delincuencia organizada, ¿eh? Sin embargo, el criterio de la autoridad y el de la propia Fiscalía General es reconocerle su condición de testigo colaborador, llamámosle testigo protegido, esta ley federal que considera la seguridad jurídica y la situación pues, de posible libertad de aquellos que colaboran con la autoridad en la investigación y aportando información, obviamente, determinante, podrán gozar de estos beneficios y prerrogativas que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más que quiero hacer una aclaración, José. La ley federal contra la delincuencia organizada, aquí operaba el artículo 35 y 35 bis, 35 numeral 1 y 2 y el 35 bis, así como el artículo segundo. Nada más que aquí hay que entender una cosa. El delito de delincuencia organizada tendría que ser, en este caso, aplicable por una ley especial que está por encima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablo del artículo 256. De origen no iba a prosperar, de origen no procedía la figura del testigo colaborador. Sin embargo, en este acuerdo o interpretación que hace la autoridad, aplicando la Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada, reitero, 35 y 35 bis, y el artículo segundo, pues se fundan en el hecho del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y bueno, solamente el artículo 400 bis del Código Penal Federal, para que el señor sí goce de estos acuerdos, de estos beneficios en lo obscurito, y legalmente el señor pueda incluso llevarse el dinero
le liberen las cuentas bancarias que en algún momento estuvieron aseguradas, obviamente pueda alcanzar la libertad. No solo él, te quiero comentar algo muy importante, su familia, su madre, que está sujeta también a un proceso de extradición y sin embargo ella se encuentra en libertad también bajo las reservas de ley, la esposa y la hermana. Y él está buscando que este acuerdo, que yo desde de mi personal opinión, más que jurídico, es político, es este acuerdo, reitero, en lo oscurito, estos acuerdos o estos compromisos inconfesables que llevan a la especulación, llevan a la descalificación y a la preocupación, porque los mexicanos estamos dando cuenta que el Estado de Derecho pues no es parejo para todos. Yo quisiera ver a cuántos extraditados pues los internan con el argumento de les duele la pancita o están anémicos, ¿no? Ya más faltaría que al marro también le digan pues, que está anémico y pues él se va a un hospital particular. Yo me preguntaría quién y con cargo a quién se pagó el hospital particular de Emilio Lozoya, porque no me quiero imaginar que con recursos públicos se haya mantenido al señor en un hospital particular, porque no lo metieron a una clínica como en su momento estuvo el Baster Gordillo. El Hay trato que, no es parejo. hay que decir, Julio, que de acuerdo con el juez, Emilio Lozoya fue vinculado a proceso, no está en Así es. libertad y aunque goza del beneficio de que no se le dictó la prisión preventiva, Justificada. está libre con un brazalete, o sea, pero sí está vinculado a proceso. ¿Por qué delito Sí. está vinculado a proceso, Julio? Sí, la vinculación es por lo que hace a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la operación que se hace con esta empresa Altos Hornos de México en la compra de esta planta de agronitrogenados. Y bueno, obviamente las operaciones por las famosas propinas de los recursos millonarios en dólares, más de 10 millones de dólares previos a la campaña de Enrique Peña Nieto. Pero reitero, está todavía temas de cohecho e incluso asociación delictuosa. Pero aquí el tema es que, reitero, estos delitos no son graves, no ameritan prisión preventiva oficiosa. Y obviamente el señor, ya cuando él, me imagino, aporta la información en audio o en video a la Fiscalía General y llegan al acuerdo, pues obviamente se convierte en esta figura del testigo colaborador. Y obviamente, aun cuando no estaba acusado por delincuencia organizada y hoy se encuentra vinculado al proceso, el señor podrá ser acreedor o beneficiario de las condiciones que establece la propia ley en materia de la figura del testigo colaborador, 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, también hay que decir que, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y lo que ha generado en análisis la detención y el proceso de Emilio Lozoya, hay quienes esperan que pues, haya señalados peces más gordos, así considerados, quizá pensando en el expresidente Enrique Peña Nieto Peña o Nieto. Luis Videgaray Caso, que fue canciller y fue secretario de Hacienda, pues porque Emilio Lozoya ha dejado ver que así podría ser. Él habla de que fue presionado por otros actores. No ha dicho, al menos no se ha filtrado el expediente judicial donde señale a Peña o Videgaray. ¿Es posible que llegara hasta ese nivel la investigación con el solo dicho de Emilio Lozoya? Bueno, habría que analizar, obviamente el juez tendría que valorar las pruebas, las evidencias, los videos y realmente las pruebas que aporte la Fiscalía General en el caso de los señalamientos que haga el señor Emilio Lozoya, las imputaciones que se hagan en contra de exfuncionarios de la pasada administración, porque reitero, y como lo refería acertadamente el anterior abogado de Emilio L., pues obviamente es un tema que hay que reconocer que el señor pues está bajo una figura pues de, no sé si llamarle de testigo, no sé si llamarle de negociador, no sé si llamarle de corrupto, porque esto también es un acto de corrupción. Quien negocia con delincuentes, quien acuerda con delincuentes, estas reformas a la ley nacional contra la delincuencia organizada y al propio Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es un cheque en blanco para que cualquier otro delincuente de cuello blanco o cualquier otro delincuente acusado por el delito de delincuencia organizada, pues mira, buscan la puerta giratoria y dice, bueno, pues llegamos a los acuerdos, yo les ofrezco la información de mis colaboradores, de mis jefes, de mis socios, y señores, pues yo alcanzo los beneficios de ley, me voy con mi dinero, porque además la propia ley considera que el señor puede llevarse su dinero, y se va pues abrazado y con fanfarrias, e incluso si tantito violentamos el debido proceso, violentamos las formalidades del debido proceso, violentamos los derechos humanos y obviamente se genera una especulación en cuanto
desde su detención, bueno, hasta disculpas terminamos ofreciéndole, ¿eh? O sea, es los riesgos que se corren con ese tipo de negociaciones con delincuentes. Para mí el señor está más que evidente, es más que claro, más que confeso que es un delincuente de cuello blanco. Me parece una actitud contradictoria del gobierno de la Cuarta Transformación, cuando había declarado, había firmado y había pues incluso señalado que sería no una cacería de brujas, sino que sería un trabajo muy claro desde la Unidad de Inteligencia Financiera e incluso la propia Fiscalía General para la persecución y detención de quien fuera, de cualquiera de los vinculados en cualquier acto de corrupción. Y te quiero decir, José, que si la detención o los señalamientos realmente están dirigidos a los jefes de Emilio Lozoya, pues efectivamente estamos hablando del titular de Hacienda, estamos hablando del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, que además se ha filtrado en algunas versiones periodísticas que estaba en España y que estaba bajo la custodia de las autoridades, nada confirmado, son simples especulaciones. El gobierno mexicano no ha hecho ningún señalamiento, imputación o incluso emitido ninguna orden de detención. Obviamente esto se ha seguido manejando bajo la opacidad, la poca transparencia. Y bueno, aquí es un tema que también quisiera aclarar contigo. ¿Por qué la audiencia no se pudo manejar a través de las plataformas digitales y no se pudo pues dar a conocer los alcances y contenidos? Bueno, pues evidentemente porque se trata de un tema de seguridad nacional. El tema de Pemex, de los recursos federales y el manejo de estos recursos es un tema de interés público, es un tema que obedece a temas de seguridad nacional vinculados con una empresa productiva del Estado, y de ahí fue el argumento para que la propia Fiscalía General y el propio juez negaran esa transmisión en plataformas digitales y su difusión en redes sociales, y solo fue un canal de comunicación bastante limitado a través de un WhatsApp que solo era únicamente para informar hechos relevantes de la audiencia, señalamientos, imputaciones e incluso el uso de la voz del propio Emilio L. Y bueno, son temas que nos preocupan a los abogados, nos preocupa a los mexicanos, porque volvemos a dar cuenta que las reformas están hechas a modo para negociar, las reformas están hechas a modo para buscar esta puerta giratoria ante las consecuencias del nuevo sistema penal acusatorio. Yo no me quisiera imaginar que después de tanta especulación, que a mí me parece que es más temas de carácter político que jurídico, bueno, pues obviamente sean las antesalas de los distractores o las cortinas de humo ante las pésimas, yo diría, formas o criterios de administración que esta cuarta transformación ha manejado en los últimos 2 años. Las cifras son terribles en materia macroeconómica, son históricas incluso en materia de desempleo, y no hablemos de violencia, inseguridad o violencia de género, José. En términos estrictamente también jurídicos, es importante señalar, Julio, no sé, tu punto de vista, Sí. que esto no es resultado de una pesquisa del actual gobierno o del ejercicio del actual fiscal general de la República, porque proviene ya de denuncias que se habían iniciado en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, Lozoya tenía enemigos ya en el gobierno de Peña, porque fue ahí Claro. donde surgieron estas primeras investigaciones y de ahí deriva todo esto. Es correcto, porque muchos están hablando de que es parte ya del combate a la corrupción e impunidad que prometió López Obrador, pero no es cierto. Lo que sí sería inédito es que en este gobierno inicien denuncias derivadas de lo que aporte Lozoya, ¿es correcto? Sin lugar a dudas, lo que refieres es correcto. Ya había denuncias, señalamientos e imputaciones en contra de Emilio Lozoya, incluso en contra del propio Enrique Peña Nieto y el titular de Hacienda, Luis Videgaray. Pero no solo son ellos, hay una lista importante de exfuncionarios de la pasada administración vinculados en diversos actos de corrupción. Hay diversas investigaciones, incluso periodísticas, diversos señalamientos, incluso por posibles actores que los señalan a ellos como directamente los relacionados en esta comisión de estos delitos, desde desvío de recursos. Recordemos que este tema de agronitrogenados y los actos de delitos electorales, ya incluso Santiago Nieto, cuando era el titular, era el fiscal para la atención de delitos electorales en la FEPADE, él ya había señalado actos de corrupción cometidos por el mismo Emilio Lozoya, y eso le costó que lo sacaran de la FEPADE al propio Santiago Nieto. Obviamente, enemigos como Santiago Nieto, pues Emilio Lozoya sembró con mucha, yo diría que con mucha irresponsabilidad y con poco tacto político, y hoy está pagando las consecuencias pues de haber violentado el Estado de Derecho y haber generado un número importante de enemigos
de la talla hoy del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Y bueno, no quiero decir que esto sea un acto de venganza, es la consecuencia natural de los excesos, de los abusos, que yo creo que al final del día es correcta la persecución de los delitos, es legítima la detención de los directamente vinculados, y por qué no, si esto lo hiciera el gobierno de la Cuarta Transformación, detener a un expresidente, vincularlo a proceso, te quiero decir que sería un golpe estratégico político ante el proceso electoral 2020-2021 para el gobierno de Morena y para la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde tal vez, probablemente, la opinión dejaría de lado la grave situación económica, la grave situación en materia de violencia, la grave situación en materia de inseguridad y la grave situación en materia de desempleo ante el obsequio que le daría este presidente al detener o vincular a proceso a un expresidente de México. Hablemos del caso de Enrique Peña Nieto o incluso del ex titular de Hacienda, Luis de Garay. Pero no, yo creo que no lo vamos a ver, José. Yo creo que estos son sueños o aspiraciones. Ese sería el mundo ideal del Estado de Derecho. En México mágico todo puede suceder y en la política todo es negociable y más aún en la Cuarta Transformación. Ahora también, en tu experiencia jurídica, se ha sugerido que Emilio Lozoya contaba con videos, los tiene Sí. guardados, en donde se entregaron sumas importantes de recursos a políticos que durante su paso por la legislatura votaron a favor de la reforma energética y otras adicionales que forman parte de las reformas estructurales que tanto presumió el gobierno de Peña Nieto. Yes. Entre estos videos en los que se sugiere que existen, pues se habla de gobernadores en funciones del Partido de Acción Nacional y algunos otros políticos también en funciones. Si existen estos videos y se evidencia como en los viejos tiempos de las ligas de René Bejarano, cómo guardan los billetes incluso de manera burda, ¿eso tendría un alcance penal para ellos o simplemente es una exhibición pública? Porque si resulta que entre los videos hay algún gobernador en funciones, pues lo más lógico sería también fincar las responsabilidades, o a poco nada más se apuesta por el golpe mediático. Mira, te quiero decir que cualquier acto de corrupción debe ser investigado, perseguido y en su momento acreditado. Y si es procedente, el probable responsable ser vinculado al proceso y puesto a disposición de la autoridad competente. Lo que aquí sucede es que hay una concurrencia de actos de corrupción entre sujetos que hoy gozan de fuero constitucional, me refiero a los gobernadores, que en aquel momento eran senadores, y te menciono uno de ellos que ha sido exhibido públicamente en los acuerdos en Oscurito, que era senador Manuel Bartlett Díaz, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad. Hay publicaciones periodísticas, hay denuncias, señalamientos por varios administradores que han efectivamente hecho este señalamiento. Desafortunadamente no hay las pruebas ni las evidencias reales donde se pueda vincular pues haber comprado el voto por esta reforma. También se señalaba incluso a un expresidente, a un excoordinador PAN en la Cámara, al mismo Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República. Pero bueno, ellos han defendido su posición, han argumentado su voto, han defendido yo diría, su honor. Y bueno, habría que entender que estas son especulaciones, exhibiciones públicas, pero no ha trascendido. No hay una investigación seria y yo creo que se ha utilizado más como una palanca de presión para someter a los bloques de gobernadores que están en contra de las decisiones de la Cuarta Transformación del gobierno de López Obrador. Ha servido incluso para que algunos funcionarios de la Cuarta Transformación hayan solicitado su separación del cargo de manera extraña y misteriosa. Hablo del secretario de Comunicaciones y Transportes. Estas salidas misteriosas porque había contratos, había vinculación, incluso en las empresas con Odebrecht. Y bueno, pues obviamente hay temas que no les conviene, que hoy se den a conocer y que, bueno, obviamente tienen que poner tierra de por medio, les tienen que cortar la cabeza y bueno, les tienen que aceptar la renuncia y poner una justificación de un desacuerdo de la operación de las aduanas en México y habérselas entregado a las Fuerzas Armadas y Militares. Y bueno, pues son temas que dejan mucha duda, que dejan mucha especulación, pero efectivamente son más acuerdos políticos
que acciones jurisdiccionales. Pero un El video Estado de Derecho sigue siendo vulnerado. Sí, José. un video donde se observe claramente, claro, en la especulación y de acuerdo soportado con lo que se ha dicho, no es que nos Claro. estemos inventando que hay un video, ellos han sugerido que existen. Un instrumento, un video es un instrumento donde se observe a un gobernador en funciones en su etapa de legislador y un Lozoya como director de Pemex en su momento, entregando y recibiendo dinero, ¿es un instrumento jurídico capaz de soportar un juicio por corrupción de un político? Mira, habría que hacer toda una investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera tendría que analizar e investigar de qué manera, bajo qué procesos fue entregado el recurso. Un video te quiero decir que, bueno, sigue siendo una prueba susceptible de ser valorada por la autoridad. Recordemos que las pruebas técnicas todavía son objeto de ser manipuladas, ser alteradas, ser editadas para que se entienda. Y bueno, no habría un elemento probatorio contundente para acreditar un acto de corrupción o comprobar una probable responsabilidad por acción o por omisión por parte de algún ex legislador o gobernador o exfuncionario, como el caso de Lozoya. Habría que valorar el contenido de las grabaciones, habría que determinar el impacto del contenido de estos audios o estas videograbaciones y habría que esperar el criterio del juzgador si los valora como prueba plena y suficiente de la cual se puede desprender la probable comisión de un delito, porque recordemos, no se les puede violentar el principio de presunción de inocencia, ¿eh? No podemos violentar el debido proceso y no podemos violentar los derechos humanos de los hoy señalados públicamente. Son o serían posibles, probables responsables de algún probable acto constitutivo de algún acto de corrupción. Pero bueno, eso no sería, y te reitero, José, no lo vamos a ver. Han servido más estas filtraciones de señalamientos o incluso imputaciones hacia algunos gobernadores hoy en funciones para someter, para presionar o para controlar esta lucha de contrapeso político de la oposición en contra de las imposiciones, las ocurrencias o incluso los abusos de la Cuarta Transformación. En tiempos, Julio, en tiempos judiciales, no políticos, el tema Lozoya, ¿cuánto puede alargarse? Hay quienes, te digo, esperan ya decisiones prontas, que se detenga, que se giren órdenes de aprehensión contra exfuncionarios federales, pero en tiempos judiciales, ¿cuánto le calculas al asunto? ¿Cuánto podríamos ver realmente un avance relevante que involucre a otros personajes? Bueno, en atención a las agendas y en atención al desahogo de las audiencias que todavía están pendientes por preparar y por desahogarse a distancia y de acuerdo a los protocolos que establece la ley, yo este juicio lo van a alargar por ahí del próximo año. Creo que dentro de un año estaríamos viendo una resolución definitiva, salvo que suceda algo contundente y haya necesidad de echar mano de esta caja china, pues estarían ellos buscando la posibilidad de hacer un señalamiento en contra de los funcionarios que tanto ha mencionado Emilio L., para que inicien las indagatorias, se integren las carpetas de investigación y se soliciten las órdenes de detención, incluso de localización en el extranjero a través de las instituciones internacionales y organismos policíacos, para que cualquiera de los que él ha señalado o los que incluso el mismo presidente de Altos Hornos de México ha vinculado ya desde España, e incluso los funcionarios de Odebrecht que han señalado también a estos funcionarios que recibían dinero, además del mismo Emilio L., pues obviamente habría que reunir todos estos elementos de prueba y proceder en contra de ellos, pero estoy seguro que lo van a hacer para el próximo año. El próximo año estaremos viendo algún resultado pues que pueda rescatar un poco el Estado de Derecho y alimentar un poco la preferencia electoral en beneficio de Morena y obviamente ante los pésimos resultados, reitero, pésimos resultados económicos que vamos a enfrentar el próximo año, porque como sea, José, estaba etiquetado, estaba presupuestado y había los recursos necesarios. Te quiero decir que para el próximo año ya no hay fondos, ya no hay fideicomisos, ya no hay organismos que desaparecer y yo no sé de dónde la Cuarta Transformación va a poder enfrentar los compromisos económicos o enfrentar los problemas sociales para poder justificar las acciones que hoy está emprendiendo con diferentes reformas al marco jurídico y legal. Julio, si fueras, si en este momento
como jurista te hablara Enrique Peña Nieto por teléfono o te contactara Videgaray, ¿qué les aconsejarías? Mantener silencio, mantener un bajo perfil. No hay que hacer declaraciones, no hay que caer en provocaciones, hay que esperar el llamado de la autoridad, hay que esperar el señalamiento, la imputación verdadera, no hay que caer en el litigio en los medios. El error de algunos abogados es litigar en los medios y obviamente algunos que reconocen su poca experiencia o su poca capacidad, pues les da por negociar. Por eso entiendo y reconozco el talento y prestigio y expreso mi reconocimiento al anterior abogado de Emilio Lozoya, que yo diría de manera muy digna y honrosa a la profesión, dijo: yo no soy negociador, yo soy abogado litigante, yo soy defensor. A mí no me contrataron para negociar, no soy un mercader el derecho, yo soy abogado defensor. Y por eso entiendo la legítima decisión y correcta además de dejar la defensa de Emilio L., que ya había negociado, que ya había pactado, y que él ya nomás era un florero, un objeto de ornato. Este abogado reconocido y respetado, omito su nombre por respeto a su gran trayectoria, pero todo el mundo y la opinión pública sabe de quién estamos hablando, un abogado muy reconocido y renombrado, que además actuó en términos de ley, actuó de acuerdo a los protocolos jurídicos y de acuerdo a la ortodoxia de cualquier defensor que hoy en el nuevo sistema penal acusatorio debe conducirse con ese marco de respeto a la profesión, a su cliente y a sí mismo. En el caso de la esposa de Emilio Lozoya, Mariel Ellen X, en las últimas horas se dio a conocer que un juez federal negó un amparo Negó el contra la amparo. orden de aprehensión. ¿Esto por qué Sí. sucede? Bueno, lo que pasa es que los delitos por los cuales la señora está siendo vinculada, evidentemente se ubican en la reforma a la ley de amparo y no va a proceder el amparo ni la suspensión provisional. Obviamente los delitos por los cuales está siendo buscada y señalada por la propia Fiscalía General tendrán que ser objeto de una detención y obviamente negociación, reitero, del mismo Emilio Lozoya, para que la señora no sea tocada, sea impune y siga gozando de la libertad. Reitero, cuando el interés político está por encima del Estado de Derecho, todo es posible, todo es negociable y todo es vulnerable. ¿Se puede violentar el Estado de Derecho? Sí, lo hemos visto en varias ocasiones, como la Cuarta Transformación ha violentado el Estado de Derecho, ha roto todos los protocolos, todas las reglas para imponer su criterio o su capricho, o bueno, imponer sus decisiones, violentando incluso el Estado de Derecho o cometiendo actos en contra de la propia Constitución. Y bueno, pues obviamente habría que esperar las acciones de los abogados de la esposa de Emilio L. para ver qué acciones van a promover en contra de esta negativa, que reitero, no les van a conceder el amparo. Esto lo van a tener que seguir negociando Emilio L. para que ella, su mamá y su hermana puedan gozar de la libertad y sea suspendida cualquier acción en su contra, consecuencia de estos actos de corrupción y obviamente delitos contra el erario público, porque te quiero comentar algo, José, si me lo permites. El protocolo que establece el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecía que aquel testigo colaborador que aportara elementos a la investigación, a la autoridad, para poder detener y poder cumplir con este protocolo de testigo colaborador, tendría que haber indemnizado, reparar el daño ocasionado al erario público. Y te quiero decir que, bueno, derivado de la aplicación de esta ley especial, de la ley federal contra la delincuencia organizada, el señor no va a reparar ningún daño, no lo va a reparar. Se va a quedar con todo su dinero, le van a liberar sus cuentas, como ya se la liberaron, su proceso penal queda suspendido y obviamente va a negociar por su mamá, por su hermana y por su esposa. Y bueno, las órdenes de aprehensión quedarán sin efecto, quedarán suspendida la acción, el ejercicio de la acción penal y la Fiscalía General tendrá las facultades, como lo establece la propia ley, para resolver sobre la situación legal de la condición de testigo colaborador, esta condición especial y preferencial de este sujeto, de este delincuente de cuello blanco, que reitero, está sentando un precedente muy negativo ante los ojos de la opinión nacional e internacional. Un acto de incongruencia a todas luces y un acto de negociación en donde en territorio mexicano se puede negociar todo. Y, Todo es negociable. y en este contexto, ¿cuál es tu opinión del papel que está ejerciendo en todo caso Alejandro Gertz Manero, quien es el fiscal general de la República, quien había sido considerado por algunos sectores como un funcionario eficaz y sin tintes de corrupción, un personaje que se había manejado
pues, con cierto perfil político. ¿Fue una buena negociación de Hertz Manero o realmente pues ya deja mucho que desear como fiscal? Mira, el doctor Hertz Manero es un jurista, es un abogado con una trayectoria muy importante, es un abogado pues ya de cierta edad y de cierta experiencia, es un político más que un jurista. Él ha hecho un trabajo más de estrategia política mediática que un trabajo de inteligencia de procuración de justicia. La opinión de varios expertos es que el señor ha dejado de lado el interés jurídico y ha pues dado preferencia al interés político. Mi opinión personal es que Alejandro Hertz Manero, el doctor Hertz Manero, pues es un político al frente de la Fiscalía General de la República, no responde a la autonomía ni independencia de la reforma constitucional, sigue siendo un empleado de Andrés Manuel López Obrador, sigue jugando en tono y en función de los intereses del gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, y sigue trabajando en función de las conveniencias políticas y no así del Estado de Derecho. Y te aseguro que después de las presiones políticas de la jornada electoral del 2020-2021, muy probablemente haya un relevo en la Fiscalía General de la República de cara a la recta final de esta administración y preparándose para que el candidato a la presidencia de la República, que casi te puedo asegurar es el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon, es el candidato natural, pues obviamente habrá reajustes en la recta final de esta administración y muy probablemente el doctor Hertz Manero deje la Fiscalía General. Inventarán temas de salud, temas de edad, enfermedad, o por así convenir a sus intereses, pero ya hizo su tarea y ya cumplió con las instrucciones de su jefe, López Obrador. Así que la autonomía y la independencia de la Fiscalía General, pues todo está y solo está y se quedará en un papel pues plasmado, ¿no? Pero en los hechos no hay independencia ni autonomía de la Fiscalía General. Sigue siendo el brazo ejecutor que hace el trabajo sucio del gobierno de López Obrador. Julio, pues seguramente en las próximas semanas habrá mucho que ver en el tema Lozoya, como bien lo adviertes, pues llegará hasta el próximo año, esperemos que haya otro tipo de procedimientos en contra de los personajes que se sugiere que estuvieron involucrados. Te agradezco mucho la conversación y ojalá la próxima semana hablemos del caso de El Marro, Marro, los okay. golpes que se están orquestando al crimen organizado. El presidente había dicho que no iba a ir por los cabecillas de los cárteles de la droga. Finalmente ya cayó El Marro, pero el cártel de Jalisco Nueva Generación sigue empoderándose en el país. Ojalá lo podamos platicar la próxima semana. Claro que sí, José, muchas gracias por la oportunidad. Será un honor compartir contigo, con tu amplio auditorio, algunas opiniones, algunas reflexiones, algunos comentarios que espero sean del interés y el agrado. Y bueno, claro que sí, será un honor compartir contigo micrófonos y estaremos muy pendientes del seguimiento que le den las autoridades mexicanas a esos personajes de la delincuencia organizada, reitero, personajes de la delincuencia organizada, que hoy, bueno, pues podemos dar cuenta que al menos la opinión internacional es que se está deteniendo, se está haciendo algo para acabar con estos cárteles, pero no se acaba con el cártel, solo se mete a la cárcel a un líder y metiendo a la cárcel a un líder aparecen 3, 4 más que pretenden ser los nuevos líderes del nuevo cártel y mientras no se ataque de raíz este fenómeno de la delincuencia organizada y se siga pactando y se siga con una política de besos y abrazos y con una política de los voy a acostar con sus abuelitas y con una política de pues no, nada por la fuerza y todo con conciencia y voluntad, seguiremos viendo números históricos y cifras alarmantes de inseguridad, de violencia, de corrupción y de impunidad en este país, José. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.